Bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos en la edición número 233 del InfoClaxo, este 28 de mayo, a muy pocos días, 11 días, me dice, a ver la producción, 11 días, ¿está chequeado eso? 11 días de la inauguración de la conferencia, la número 10 de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Claxo. Bueno, este programa estará centrado en esto, estaremos recibiendo en un ratito a Karina Batiani, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener entrevistas con muchos de los integrantes que estarán participando en la 10ª conferencia. Entonces vamos a retomar varias entrevistas de estos últimos tiempos. En un rato, Pablo Iglesias, de Canal Red de España, estará en una entrevista aquí para ver y como para anticipar un poco lo que será su visita y su participación en la 10ª conferencia. Manuela Dávila también estará aquí en este InfoClaxo especial. Francia Márquez Mina, lideresa, vicepresidenta de Colombia, también formará parte del programa del día de hoy. Maristela Esbampa, quien formará parte de la conferencia, a quien entrevistamos hace poco tiempo y también formará parte de este programa. También estaremos recibiendo a Víctor Manuel Moncayo, que formará parte del diálogo inaugural de la conferencia de Claxo. Bueno, también estará hoy aquí con nosotros. Y tenemos algunas entrevistas bien importantes, porque en un rato nomás estaremos hablando con Holman Morris. Holman Morris es periodista, bueno, de televisión, de radio, bueno, tremendamente conocido en Colombia, pero es el actual gerente de Radio y Televisión Nacional de Colombia, de RTBC. Estará hablando con nosotros para avanzar sobre lo que es una noticia muy importante, que es la participación de RTBC en, bueno, en la cobertura, en un sinfín de cuestiones dentro de la conferencia de Claxo. Así que estaremos hablando con él para que nos comente varios detalles. Vimos también algo del concierto de la Esperanza, que el de este año va a ser algo así como una bienvenida a la gente de Claxo, y eso también es muy, pero muy importante, así que lo estaremos hablando directamente con él. Y más adelante estaremos escuchando la palabra de Elía Piñeiro Barbosa desde Brasil, integrante del comité directivo de Claxo, de Federico Pita, del Centro de Innovación de los Trabajadores de Argentina, y muchas, pero muchas cosas más. Nosotros separamos brevemente y continuamos con este programa especial a 11 días de la conferencia Claxo. Bueno, continuamos aquí en este InfoClaxo, que son dos programas muy especiales, porque el de hoy, el programa número 233 de este 28 de mayo de 2025, bueno, ya se encuentra a pocos días, una semana y un poquito de la 10ª conferencia Claxo 2025, y bueno, será un programa que estaremos recorriendo con entrevistas realmente muy, pero muy potentes en el marco de gente que estará participando de la 10ª conferencia. Pero como todos los miércoles, estaremos hablando con Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, que nos estará contando algunos detalles y también nos estará acercando la importancia de algunas de las cosas que estarán pasando en el marco de la conferencia de Claxo. Karina, bienvenida al InfoClaxo nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas en este nuevo InfoClaxo, el penúltimo antes de la conferencia. Efectivamente, estamos a 11 días del comienzo de nuestra 10ª conferencia. Allí estamos viendo el salón de la Universidad Nacional, donde vamos a estar haciendo la inauguración de esta conferencia. Y bueno, con mucho trabajo, con mucha emoción por lo que será nuestra 10ª conferencia allí en Bogotá, Colombia, y con muchas actividades que iremos bueno, desarrollando en los distintos días, como ya hemos anunciado aquí. Diálogos magistrales sobre los ejes o los nudos críticos de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe, y también, por supuesto, los nudos o los principales problemas que atraviesa nuestra región en este momento. Allí estamos viendo justamente los títulos de esos diálogos magistrales que se estarán desarrollando, junto a, bueno, una sucesión muy impresionante de foros, más de 40 foros
que están siendo organizados por la red de Claxo junto a los aliados, a las instituciones y organizaciones aliadas con las que trabajamos día a día, que también van a recorrer todas estas temáticas que hemos ido desarrollando en estas columnas de InfoClaxo. Sin olvidarnos, por supuesto, de la gran feria del libro que vamos a tener, la segunda feria del libro latinoamericana y caribeña, que estará desde el primer día de nuestra conferencia en las instalaciones del Ágora de Bogotá, una de las sedes de la conferencia. Ni bien entren, se van a encontrar allí con nuestra feria del libro, con, bueno, las novedades del catálogo editorial de Claxo, pero también de muchas de las librerías más reconocidas de las ciencias sociales y las humanidades. También, por supuesto, como siempre hacemos, habrá un espacio para la formación en ciencias sociales, en diversas disciplinas, con nuestros talleres que estarán funcionando, bueno, un día antes de la conferencia y algunos durante la propia conferencia. Recuerden que hay todavía tiempo si quieren participar de estos talleres para inscribirse. También tendremos, además de lo que ya anuncié, los diálogos, la feria del libro, los foros, tendremos un número muy importante de paneles y de mesas temáticas para poder, bueno, recibir a los más de 4.000 trabajos científicos que hemos recibido para esta conferencia. Esperamos, por tanto, que más de 15.000 personas nos encontremos allí en una semana y pocos días en Bogotá, en las 3 sedes en las que estaremos trabajando. Vuelvo a repetir: Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, la ESAP y el Ágora. En esas 3 sedes estaremos trabajando. Todo lo que yo les acabo de comentar, por supuesto, está disponible en nuestra página web, donde pueden acceder al programa en construcción todavía, porque seguimos sumando algunas actividades, pero ya me animo a decir que está el 90% del programa confirmado y subido allí en la página web. Ustedes pueden buscar de distintas formas, se pueden buscar por nombres, apellidos de las personas, por tipo de actividades, por día, por horarios, y también recordarles a todos y todas que tenemos una app, igual que en la 9ª conferencia. Vamos a tener disponible, tú me dirás, Gustavo, si ya lo está. Creo que sí, a mí me funcionó cuando la probé, pero bueno, una app disponible para los 2 sistemas, para Android y para iOS, que se llama Claxo. ¿Cómo se llama? Se llama Claxo. Directamente tienen que buscar la app de Claxo. De esa manera pueden, bueno, pueden entrar en cada uno de los lugares poniendo Claxo, C-L-A-S-O, C-L-A-C-S-O. Bueno, ahí van a poder ingresar y van a poder verlo. Bueno, la particularidad de la aplicación, que van a encontrar un sinfín de materiales, todo distribuido dentro de la aplicación. Ahí están viendo, mira, esto es una previa de lo que ya se puede ver en la aplicación, que es la aplicación habitual de Claxo, pero con la particularidad, Karina, que durante estos 20 días estará totalmente situada en lo que es Claxo 2025. Entonces ahí se puede entrar a los datos de asamblea, al programa general de la conferencia, buscar conferencistas, poner los favoritos. Hay una de las cosas que tú decías, se puede buscar de muchas maneras dentro de la página web, con la particularidad que, por ejemplo, uno dice, bueno, me interesan estas 10 actividades a lo largo de todos los días, uno puede ir poniendo en favoritos, y si uno tiene un usuario, puede dejarlos guardados e inclusive mandar una impresión de eso como para tener todo bien, pero bien organizado. Así que, como vos decías, la app de Claxo, buscan Claxo tanto en App Store como en Google Play, y van a poder encontrar todos los materiales con realmente muchísimos recursos para orientarse. Inclusive te digo algo más.
uno dice, ¿cómo me voy a orientar ahí? Bueno, hay un mapita para poder ir ubicándose de sede a sede, cómo llegar de una sede a la otra, dentro de la sede, dentro del UNAL, por ejemplo, cómo ir de cada uno de los sectores al otro, porque realmente son tantos espacios en paralelo que entendemos que para la gente que no es de Bogotá puede haber cierta dificultad, pero créanos que la app también va a ser muy útil para eso, Karina. Perfecto, ahí tenemos entonces una reseña de lo que va a ser esta 10ª conferencia del 9 al 12 de junio allí en Bogotá, Colombia, con todas las actividades que acabo de mencionar. Y por supuesto, todo eso lo pueden encontrar, porque no se lo van a acordar de memoria, lo pueden encontrar en la página web o en la app, como explicaba recién Gustavo. Estamos trabajando muy intensamente, todo el equipo de Claxo, todo el equipo aquí de la Secretaría Ejecutiva de Claxo, junto a nuestro comité directivo, para que, bueno, todo las actividades de la 10ª conferencia estén prontas para recibir a todos y todas en pocos días allí en Bogotá. No olvidarse, eso sí, que previo a la conferencia de Claxo, como siempre, se realiza la asamblea trianual de Claxo, donde se discuten, bueno, lo realizado en los últimos años, desde la Asamblea de México hasta la Asamblea de Bogotá, y la proyección de trabajo para los próximos 3 años, es decir, 2025-2028. Tendré además el honor y el privilegio, bueno, de presentar allí todas las actividades de estos últimos 3 años y también, bueno, de despedirme de los centros miembros de Claxon, tanto una vez finalizada la asamblea, la conferencia, pocos días después estaré también finalizando mi mandato al frente de Claxo como directora ejecutiva. Y bueno, también esto produce muchas emociones, ¿verdad? De llegar a este momento, que es también un momento de despedida frente a todos los centros y todos los integrantes, todos y todas las integrantes de Claxo. Así que en eso estamos en estos días, Gustavo. Clarísimo, Karina. En un ratito nomás estaremos hablando con el gerente de RTBC, de la Radio y Televisión Colombiana, los medios públicos, del sistema de medios públicos de Colombia. Y bueno, una noticia que ya estuvo circulando en las últimas horas y que tiene que ver con RTBC, canal oficial de Claxo 2025. ¿Es así, Karina? Sí, claro, es un privilegio para nosotros poder anunciar que efectivamente los medios públicos colombianos, RTBC y los medios públicos colombianos serán el canal oficial de nuestra conferencia y que se podrá seguir por los medios públicos de Colombia y también de América Latina y el Caribe por las alianzas de los medios públicos a nivel regional, lo que está ocurriendo o lo que esté ocurriendo en nuestra 10ª conferencia. Es realmente una alegría, un privilegio poder trabajar en esta alianza con RTBC, y agradezco muy especialmente a su director, Holman Morris, todo el apoyo que nos está brindando para que esto sea posible. Pero además estamos en condiciones de mencionar que también Bogotá, y en un esfuerzo de RTBC compartido con Claxo, nos estará recibiendo el día domingo, es decir, una vez que finalicemos nuestra asamblea y previo a comenzar la 10ª conferencia, con un espectáculo musical, con un festival musical, Festival por la Esperanza, que se estará realizando en la emblemática Plaza Bolívar, en el centro de la ciudad de Bogotá. Estamos ahí por ver solamente en unos segundos. Mirá, ahí está la información, ahí está la noticia, el concierto de la Esperanza, que se realiza todos los días, es la 6ª edición, pero la particularidad de este año, como tú decías, Karina, que ese domingo
será una bienvenida a Claxo 2025. Será el recibimiento a las miles y miles de personas que de toda América Latina y el Caribe se acercan a Claxo 2025, así que será una bienvenida cultural, un espacio artístico para este gran, pero gran recibimiento. Así que con esa gran noticia, muy, pero muy importante, que bueno, que marcará jornadas muy agitadas, pero también muy potentes en el marco de los debates, las discusiones, el arte y la cultura, que también son parte, obviamente, de Claxo y de toda su red muy importante, estarán presentes de manera bien concreta, en este caso en el marco de lo musical y de lo artístico, ¿no? Absolutamente, siempre presente lo cultural, lo artístico en las conferencias de Claxo y en este caso, bueno, con este trabajo conjunto con RTBC, este concierto de la esperanza allí en Plaza Bolívar. Quiero volver a enfatizar la importancia de esta alianza con los medios públicos de Colombia. Siempre lo hemos dicho aquí, bueno, importancia que tiene la existencia de medios públicos en nuestros países, justamente en estos tiempos, bueno, donde muchas veces la desinformación o la falsa información se convierten en amenazas a los procesos democráticos en nuestros países. Bueno, los medios públicos tienen un papel muy importante a jugar en todo esto y que justamente sean ellos el medio oficial de la transmisión de la conferencia de Claxo es para nosotros desde el punto de vista político absolutamente significativo e importante. Karina, bueno, estamos llegando al fin de esta columna. En una semana nos volveremos a encontrar y en 2 semanas obviamente también, pero ya con una edición extendida del InfoClaxo que estará a lo largo y ancho de toda la conferencia. Pero bueno, echen invitación, conferenciaclaxo.org, claxo.org, los 2 espacios donde pueden acceder a todo esto. Karina, un placer y hasta la próxima semana. Nos estaremos encontrando el miércoles que viene. Muchas gracias. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Nosotros separamos y continuamos con este programa especial. Y continuamos con este programa que, bueno, tenemos realmente de todo. Ahora, en segundos nomás, Pablo Iglesias del canal Red de España, en una entrevista que hicimos hace un tiempo atrás. Bueno, veamos lo que nos decía. Él estará en la conferencia, formará parte de varios encuentros, entre ellas de un diálogo magistral que tendremos el día martes a las 7 de la tarde, hora colombiana. Bueno, estaremos ahí hablando con él y dará la posibilidad de sus reflexiones en un encuentro que tendrá la participación también de otros referentes importantes de la comunicación. Bueno, veamos qué nos decía Pablo Iglesias hace un tiempo atrás. Pablo, bienvenido al ciclo de diálogos aquí en Claxo. Y quería, en primer lugar, tener una reflexión rápida de tu parte acerca de los progresismos y particularmente de los desafíos que estamos enfrentando en el mundo, pero particularmente en América Latina y el Caribe, en este nuevo momento de los progresismos, claramente además muy marcado por el reciente y tan deseado triunfo de Lula en Brasil. Un placer estar con ustedes, Karina, un placer y un honor. Bueno, América Latina lleva siendo desde hace algunas décadas la reserva intelectual e ideológica de la izquierda a nivel mundial. Esto es una realidad en un contexto enormemente complejo que seguramente podríamos definir como un contexto de transición geopolítica, en el que la situación que estamos viviendo en una competición, que en muchos casos parece que está adquiriendo carices premilitares entre Estados Unidos y China, con una situación de guerra en Europa y de cuestionamiento de la autonomía de los países europeos, en un contexto así, en el que además la emergencia de nuevos fascismos como principal amenaza frente a la democracia liberal,
pues hace que las experiencias políticas progresistas en América Latina no solamente sean importantes para sus propios países y para el conjunto de la región, sino que se han convertido de alguna manera en una guía de acción política, de defensa de la democracia y de la justicia social en unos tiempos muy complicados y muy difíciles. Yo creo que lo que representa por una parte Lula, pero también lo que representó en su momento la victoria de Petro en Colombia o la victoria de Boric en Chile, o lo que sigue representando Argentina y está representando México con Andrés Manuel, o que en Bolivia fueran capaces de darle la vuelta a un golpe de Estado, digamos que también estamos asistiendo a procesos de gestión política desde el Estado que van a ser determinantes para imaginar las posibilidades de una política emancipatoria y de izquierdas en todo el mundo. Absolutamente, y allí hay un par de claves que tú mencionabas vinculadas al tema de la democracia y particularmente de la democracia liberal. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los principales desafíos a las democracias en nuestra región latinoamericana, pero también allí en Europa, ¿verdad? En España y en otros países del continente europeo. ¿Cuáles son esos desafíos y particularmente, dado que además es uno de los temas sobre los que más has escrito y más has reflexionado, estos fenómenos asociados a la desinformación, a las noticias falsas, las fake news, ¿verdad? En su vínculo con la democracia. Y si le agregamos además todo el tema no solo de los medios, sino de la relación con la justicia, en las lógicas de lo que se conoce como el lawfare, ¿cómo interpretás ese vínculo en estos momentos? Sobre todo desde esa perspectiva, de desafíos a la democracia. El principal adversario político de la democracia liberal, ni siquiera diríamos de la izquierda o del socialismo, de la democracia liberal, es la ultraderecha. Una ultraderecha que tiene manifestaciones en muchos países, en países de América, empezando por Estados Unidos, pasando por Brasil, con Argentina, con Milei, etcétera, 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 y en Europa. En Europa, de hecho, gobiernan. No solamente gobiernan en Hungría o en Polonia, gobiernan en Italia. La coalición gobernante en Italia es una coalición de fuerzas políticas históricamente aliadas con Putin y con el gobierno ruso, una de las cuales, la mayoritaria, son los herederos directos del Partido Fascista Italiano, del Movimiento Social Italiano, de Alleanza Nazionale, que ahora se llaman Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Mucho mejor recibidos, además, por las instituciones europeas respecto a cómo fue recibida Syriza y Alexis Tsipras cuando ganó las elecciones en Grecia. Pero cometeríamos un error si pensáramos que la ultraderecha es un fenómeno exclusivamente partidario o político partidario. Como vos señalabas muy bien, la ultraderecha tiene una dimensión mediática, los poderes mediáticos son el actor ideológico más importante en nuestra época. De hecho, los golpes de Estado en nuestra época no se apoyan necesariamente en fuerzas militares, se apoyan en televisiones y en medios de comunicación y tienen una dimensión también de organización en los poderes del Estado. Existe una ultraderecha política, una ultraderecha mediática, una ultraderecha judicial, una ultraderecha militar y una ultraderecha que se organiza en los poderes económicos. Y están creciendo y de alguna forma se han convertido en alternativa de gobierno en muchísimos países del mundo y en algunos países han gobernado o están gobernando, como Estados Unidos, como Brasil o como Italia en estos momentos, y en España podrían gobernar muy pronto. Hay muchas encuestas que señalan que podría haber un gobierno del Partido Popular con Vox. Esto se produce en un contexto de transformación epocal, donde, digamos, después de los discursos fukuyamistas y del cierto optimismo liberal que sucedió a la caída del muro de Berlín, parecía que las democracias liberales eran inexpugnables, y lo que se está viendo en los últimos años es que eso es perfectamente reversible y podemos caminar hacia sistemas políticos autoritarios de extrema derecha y ultraliberales en lo económico. Es algo enormemente peligroso y, de nuevo, se plantean diferentes tareas. La tarea mediática, que es algo que, por desgracia, yo creo que ha sido históricamente olvidado por la izquierda,
pensar que sin poder mediático se pueden transformar las cosas o que basta el poder político para transformar las cosas sin que vaya acompañado del poder mediático. La pelea por los relatos, la pelea por la comunicación es el principal terreno de batalla ideológica y la batalla ideológica es el terreno principal de combate político. Y por otra parte, al mismo tiempo, las experiencias de empoderamiento que se están dando en América Latina tienen que ser una referencia también de cómo se combate el fascismo. ¿Y cómo se lo combate, Pablo? Porque esa es una de las, digamos, de las claves que también estamos leyendo aquí desde América Latina en términos, por ejemplo, de los procesos de movilización, que como tú bien decías al comienzo de este diálogo, estuvieron, si no en el origen, por lo menos en un punto muy marcado, claramente de los triunfos electorales de Petro en Colombia, de Boric en Chile, también, por supuesto, en el caso de Lula y ya especialmente en los episodios previos a la asunción de Lula, donde hasta se ponía en cuestión ese triunfo electoral. Esa es una de las claves que me parece que tenemos que reflexionar, quizás con mayor profundidad y especialmente pensando desde los sectores progresistas cuáles son las respuestas que podemos dar y cuáles son las claves de acción. ¿Están allí en la calle o hay que pensar en otras alternativas? O sea, lo fundamental es entender que los paradigmas de comunicación han cambiado. Cualquier dirigente político debería ver una película británica que se llama Brexit, que es una ficción, pero que retrata muy bien la experiencia de unas elecciones en las que por primera vez se pudieron utilizar técnicas de, digamos, de envío de mensajes en función de características de comunidades ideológicas muy diferentes. El famoso Big Data, la oportunidad que da la tecnología de diseñar mensajes políticos a partir de algoritmos que permiten decir prácticamente a cada ciudadano que forma parte de una comunidad concreta una cosa diferente, redefine las técnicas de comunicación política. Antaño se podía imaginar que en realidad existía un votante medio del mismo modo que existía un espectador medio, en la medida en que buena parte de las poblaciones compartían los espacios de socialización política e ideológica más fuertes. El más fuerte siempre ha sido la televisión. Eso ha cambiado. Ahora, incluso en la misma familia puede haber simultáneamente diferentes dispositivos en los que hay productos audiovisuales que generan ideología, que generan relato, que generan información política y por cuestiones de edad o cuestión cultural se pueden estar consumiendo productos muy diferentes. Eso la ultraderecha lo ha entendido perfectamente y han sido capaces de organizarse de manera muy inteligente y también contando con apoyos económicos potentes en las redes sociales, creando sus propias comunidades. Comunidades, ojo, que no necesariamente se relacionan o son capaces de penetrar en otras comunidades. Hay veces que todos, sobre todo los que tenemos cierta formación política y universitaria, pensamos que los mensajes de la ultraderecha son mensajes de locos. Teorías de la conspiración, esto que acabamos de ver en los Estados Unidos, de si hay ovnis por el cielo. Hay una película muy interesante, Don't Look Up, en la que señala algunas de las tendencias mediáticas actuales. Lo primero que hay que entender es que es necesario intervenir en las comunidades ideológicas progresistas que no son invulnerables a una acción permanente de diferentes tipos de poder mediático. Y la izquierda tiene que asumir que ahí tiene que estar organizada con dispositivos ideológicos propios. Y eso es un elemento consustancial al combate del fascismo. Y después, las movilizaciones en la calle, los repertorios de acción colectiva más tradicionales, pues de alguna forma van a ser el resultado de que esas redes operen. Pero no hay que despreciar lo que supone el cambio tecnológico a la hora de redefinir la acción política y la acción ideológica. No es algo que ocurra por primera vez en la historia. El ferrocarril redefinió la historia del movimiento obrero. El periódico, como tecnología en papel que se podía producir relativamente por poco coste y que se podía distribuir masivamente, redefinió las condiciones de acción política del movimiento obrero y en su momento cualquier partido obrero o cualquier sindicato giraba en torno a su periódico.
la normalización del teléfono también. Yo recuerdo cómo a principios de los 90 en Italia hubo una experiencia del movimiento estudiantil, la conocida como el movimiento de la Pantera, que se dijo que era el movimiento estudiantil del fax, porque por primera vez los estudiantes se habían organizado a nivel nacional en Italia utilizando el fax para enviarse materiales de propaganda, materiales de documentos y digamos, como un dispositivo tecnológico puesto al servicio de la movilización. El lugar en el que estamos, con el desarrollo de Internet, de las redes sociales, de, digamos, las comunidades segmentadas y las audiencias de nicho, hacen que esa reflexión y esa organización en ese tipo de espacios sea condición de posibilidad de cualquier política. Y ahí, por desgracia, y eso a mí me preocupa, la izquierda va por detrás de la ultraderecha en esto. Ahora llegó el tiempo de ver a Manuela Dávila. Manu Dávila, dirigente brasileña, muy importante en el ámbito de Brasil, también habló con nosotros y también estará en la conferencia de Claxo. Bienvenida, Manuela, un gusto recibirte en este espacio. Manuela Dávila, política brasileña, periodista, maestra en políticas públicas y con una larga trayectoria en la política, en el campo de la política brasilera, ¿verdad? Desde su condición de diputada federal y bueno, y más recientemente de candidata a la vicepresidencia del Brasil. Manuela además acaba de presentar junto con Claxo y Siglo XXI este libro ¿Por qué luchamos?, que es un libro fantástico sobre el proceso del feminismo, sobre el por qué y para qué luchamos las feministas en América Latina y el Caribe y también en el mundo. Un libro además que nos da pautas diferentes, innovadoras, necesarias y muy oportunas, introduciendo temas como el amor, la libertad, los procesos, pero también abordando algunas categorías quizás más clásicas de la teoría social relacionadas al marxismo, a las clases, a la raza, a la interseccionalidad. Manuela, empecemos por el principio. ¿Por qué luchamos hoy en día las feministas latinoamericanas y caribeñas? Wow, Karina. ¿Sabes qué? Es un chiste que siempre me hacen con el título del libro. O sea, las personas empiezan a decir, bueno, voy a te contestar, o sea, ¿por qué lucho yo? Y yo creo que nosotras las mujeres en general luchamos por lo que pongo en el libro, o sea, por el derecho de tenernos una vida libre. Y eso significa muchísimas cosas para una mujer. O sea, significa tener el trabajo, significa tener servicios públicos, porque nosotras las mujeres en la sociedad machista somos las que tienen la responsabilidad de cuidados, o sea, de estar con las personas, no solo con los hijos, con las personas todas. Y entonces creo que luchamos por una otra sociedad y por una sociedad donde las personas puedan vivir con más dignidad. Creo que eso es el esencial. Y en América Latina tenemos que luchar contra la desigualdad, o sea, que es algo tremendamente fuerte, ¿no? O sea, mira el caso de Brasil, somos el país más desigual del mundo. Entonces tenemos ahora en la pandemia gente con millones y millones de reales fuera del país y a lo mismo tenemos niños y niñas en las calles como teníamos en los 80, o sea, tenemos que tener la desigualdad en el centro. Y nosotras las feministas sabemos que la desigualdad no es el mismo para todos. ¿No? No es el mismo para una mujer y para un hombre, o para una mujer negra o indígena o para una mujer que es blanca como nosotras somos. O sea, creo que eso es el central de nuestra lucha.
Totalmente. Yo creo que por ahí pasan las pistas o las carreteras principales de la lucha de los feminismos, ¿verdad? Porque creo que tanto tú como yo hablamos de los feminismos en plural, porque, bueno, hay una diversidad de posturas, de reivindicaciones, pero muy probablemente esta idea, digamos, de la libertad y de la autonomía en los tres terrenos básicos de la vida de todos y de todas, en lo que tiene que ver con la libertad y la autonomía económica, que por cierto tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas de los cuidados, ¿verdad? Cómo podemos plantearle a una mujer que se incorpore al mercado de trabajo cuando tiene hijos pequeños y no hay quien cuide a esos hijos, por ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con la libertad física. Y la libertad física, además, libertad y autonomía física, que nos remite a dos temas que son centrales en nuestra región: la violencia de género, vaya si es un problema en todos los países, ¿verdad? Sin excepción, y también todo lo vinculado a los derechos sexuales y reproductivos, que sigue siendo un gran problema en América Latina y el Caribe. Y por último, la libertad en la toma de decisiones, o la autonomía, ¿verdad?, en la toma de decisiones, que permita, por ejemplo, lo que tú has hecho en tu trayectoria vital, ¿verdad? Participar de la vida política y además estar en los lugares donde se discute y se toma decisiones. Yo creo que allí están algunos de los desafíos principales, o si yo tengo que responder por qué lucho o por qué luchamos, en parte esa respuesta tiene que ver con estos temas y tiene que ver con otro tema que a mí me interesa mucho conversar contigo hoy, porque cuando intentamos explicar qué es esto del feminismo o por qué somos feministas, muchas veces no se comprende, ¿verdad? Y yo encontré en tu libro, que invito, por cierto, a todos y todas que lo lean, que lo discutan, que lo trabajen a fondo, encontré algunas pistas, y una de ellas es tu idea del feminismo como proceso. A ver, contanos un poquito esa idea del proceso en el devenir feminista. Bien, ¿qué te voy a decir, Karina? Nosotros, yo creo que vivimos un momento muy, muy importante para las mujeres en el mundo. O sea, si es verdad que no tenemos teóricamente una nueva onda, o sea, razones para que nos diferenciemos de las mujeres que venían antes, es verdad que tenemos un nuevo movimiento de mujeres en la calle. O sea, no hemos tenido en otros tiempos tantas mujeres en la calle y tantas mujeres conscientes de la lucha que tienen que hacer. O sea, mujeres comunes, mujeres que no están en los partidos, mujeres que no están en la universidad y que nos dicen, mira, yo soy feminista porque tengo ganas que me respeten en la calle. O sea, porque tengo ganas de salir con lo que tengo ganas de salir, o porque tengo ganas que respete a mi cuerpo o a mis ideas, o que no me interrumpan. O sea, mujeres que tienen más conciencia. Pero la verdad es que el feminismo, o sea, el machismo no es un proceso solo individual. Y si nosotros tenemos conciencia que el machismo, como el tema del racismo, no son temas individuales, sino que son también individuales, sino que son temas estructurales de la sociedad y culturales de la sociedad, estamos todos el tiempo, todo, luchando contra lo que tenemos de las estructuras en nosotros. O sea, no es algo que uno solo puede como, bueno, yo no estoy en eso. Entonces, para mí es importante que tengamos claro la dimensión estructural del machismo. O sea, cómo eso estructura las relaciones en la sociedad, porque si lo tomamos como estructural, o sea, que estructura a todo que existe en la sociedad que tenemos, la sociedad patriarcal, si lo miramos desde ese punto de vista, tenemos que comprender que para construir el feminismo tenemos que imaginar un proceso colectivo, un proceso social, que nuestra conciencia individual también avanza en la medida que la conciencia social se va adelante. Y creo que eso es algo importante que tengamos en nuestra mente, porque los procesos son muy dispares hoy. Entonces tú tienes
por ejemplo, imagino que en Argentina las niñas y las mujeres que han estado en el movimiento de la calle, en la lucha por la legalización del aborto, son niñas con muchísima conciencia. Y a veces yo siento eso en mí y es legítimo, o sea, no es una crítica así, Karina, que hago, pero hay como una ausencia de paciencia con las personas que están caminando. O sea, yo estoy adelante, no tengo ganas de mirar quién está un poco atrás, o sea, que está viniendo. Y yo creo que tenemos que tener eso para cambiar el mundo, porque no es, si es acerca del amor y de la libertad, también no es acerca de decir, yo siempre he estado en eso, yo lo sabía, no cambia el mundo. Y yo tengo una hija de 5 años, tengo que cambiar el mundo para ella, porque si no, cuando ella tenga 15, le voy a decir víctima de violencia sexual, por ejemplo. Yo lo sabía, no solve el mundo que una diga a las otras, bueno, yo he estado en eso antes de ti, tenemos que estar todas y todos. Y el todos a mí también me interesa, porque si es verdad que, que el feminismo es acerca de nosotras, de nuestros cuerpos, de nuestra autonomía, de nuestra independencia económica, como has dicho, también es verdad que no hay cómo tenemos un mundo donde nosotras las mujeres tengamos condiciones igualitarias de vivir si no cambiamos los hombres. Y yo pienso que hemos cambiado muchísimo a nosotras y no hemos cambiado nada, casi nada a ellos. Y ese es el exacto momento que vivimos, el momento que los hombres miran a Trump y dicen, mira, esos somos nosotros. Y las mujeres miran para el otro lado, no tenemos cómo estar en esto, no hay espacio para nosotras en eso. Es bien interesante esto que estás diciendo. Bueno, refiere a algo que tú también mencionaste en el libro, ¿verdad? Las mujeres son como las aguas, crecen cuando se encuentran, y todos los procesos, digamos, de encuentro que se están viviendo en nuestra región con los distintos movimientos feministas en las calles antes de la pandemia, era efectivamente uno de los movimientos más poderosos en las calles de las distintas ciudades y de los distintos países de América Latina. Pero allí tenemos ese desafío, ¿verdad?, de cómo efectivamente incorporar también a los varones en este movimiento, en esta lucha, en estas demandas, que en definitiva es para transformar, como tú decías, a toda la sociedad, porque lo que queremos es construir una sociedad diferente, una sociedad de las personas, y las personas ambas, varones, mujeres, ¿verdad? Para todos, para todas, incorporarlos en estas reivindicaciones y quizás mostrar también que algunos elementos que hasta hoy fueron ejercidos sobre todo por varones, lo que queremos no es replicar esas prácticas, sino transformarlas. Estoy pensando allí en tu reflexión en torno a la libertad, y que no es el concepto, digamos, de la libertad masculina y de la libertad machista en cierta medida que queremos trabajar las feministas, sino construir una nueva noción de libertad. Y yo lo ampliaría, cuando leía tu libro, decía, bueno, la libertad, pero también otros conceptos, ¿no?, que hoy para mí son claves en la reflexión latinoamericana: la ciudadanía y la democracia, ¿verdad? Y cómo poner en discusión esos conceptos sin miedo para poder deconstruirlos y armar una nueva idea sobre ciudadanía, democracia y libertad como 3 temas claves en nuestra región. Pero quizás, si querés, podés referirte un poquito a ese concepto de libertad que tú manejas en el por qué luchamos. Tú lo sabes, Karina, que desde los 22 años yo he estado en el Parlamento, o sea, desde muy, muy temprano. Y por supuesto que en este espacio, porque mi trayectoria era una trayectoria en la academia, o sea, en la universidad, yo no tenía una convivencia con el machismo tan fuerte, o sea, con tanta intensidad. Y entonces yo imaginaba, mira, era una mujer muy joven, imaginaba que conocía a todo del machismo que podría vivir en la política o sea, en el espacio público,
porque cuando me refiero a la política no es porque era una parlamentaria, sino que era un espacio público. Imagino de que tú, por ejemplo, como coordinadora general de la Claxo, tengas el mismo. Y entonces me quedé mamá, embarazada y después con mi hija. Y cuando he estado con mi hija por la primera vez y tenía que, bueno, una otra vida, tenía que cambiar todo porque tenía una hija con meses, entonces percibí que ellos aceptaban que yo fuera una mujer, aceptaban incluso que fuera una mujer madre, desde que fuera exactamente el mismo que ellos eran como padres. O sea, que no hablase acerca de la vida real de las mujeres que son madres en el mundo y que no pusiera, en portugués te iba a decir que no ascender a la iluminación, o sea, que no pusiera luz en el tema de cómo los hombres no tienen ninguna responsabilidad sobre todo lo que es la sociedad para que estén en los espacios públicos. Y entonces para mí fue un periodo de una transformación personal, pero teórica, muy, muy larga, porque entonces me recordé de las feministas norteamericanas, de lo que decían, nuestro cuerpo es político, o sea, de cómo, y entonces me fui percibiendo que cada vez que yo me quedara como ellos, o sea, en silencio, con la imposibilidad de conciliar el espacio público con el espacio privado, ellos estaban como bienvenida. Cuando yo les contestaba y decía, lo que hacen ustedes es imposible, porque ustedes lo hacen porque hay una mujer en la casa de ustedes que se queda con los hijos, o hay una mujer en mi país, una mujer negra o indígena que está con tus hijos. Y entonces yo empecé a hablar acerca de esto, que es lo que me preguntas si te lo comprendo bien. O sea, yo empecé a hablar acerca de la necesidad de que tengamos un otro poder, una otra forma de imaginar el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque sí es posible que yo actúe como un hombre, pero ¿es eso que queremos nosotras las feministas? ¿O queremos que, bueno, que la responsabilidad sobre la sociedad sea compartida para que compartamos los espacios de poder? Francia Márquez Mina, actual vicepresidenta colombiana, también habló con nosotros ya hace un tiempo atrás y va a estar también en la conferencia. Así que retomamos este fragmento para recordar esa charla, pero también para adelantar de alguna manera lo que será la conferencia. Pues la élite mata al pueblo, la élite lo quita y ha matado a sus dirigentes en Colombia. ¿Sí? Mata a los líderes sociales, a las lideresas, asesina a los líderes ambientales, asesina a la juventud que reclama educación, o sea, asesina los sueños de esos jóvenes con las balas de la patria. La verdad que es un placer enorme recibir visitas de otras partes de Latinoamérica y el Caribe, pero sobre todo cuando esas visitas nos permiten pensar en las luchas, en las militancias, en las rebeldías frente al status quo, en la posibilidad de romper con los esquemas, pero sobre todo de pensar nuevos mundos. Vivimos en un mundo que seguramente tuvo una posibilidad muy grande, que fue en el medio de la pandemia, al inicio de la pandemia, que era volver a pensarnos, volver a pararnos de una manera diferente. Pasado más de un año, 7 y 8 meses de la pandemia, parece que no ha cambiado casi nada. La lógica de las desigualdades continúa casi de manera exacta en gran parte del mundo. Pero la lucha por seguir instalando una forma diferente de ver las cosas tiene que continuar, debería ser incansable. Y por eso es un honor presentar a Francia Márquez Mina, lideresa colombiana, feminista, activista medioambiental, luchadora incansable contra la minería, ganadora del premio Goldman, el Nobel Ambiental, defensora de los territorios y candidata presidencial. Francia, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el InfoClax. Un gran placer tenerte aquí. Hola, un abrazo ancestral, muchas gracias por la invitación, gracias a Claxo
el informativo de Claxo por tenernos aquí y bueno, aquí estamos para compartir, para tejer como pueblos en resistencia, pueblos oprimidos históricamente, violentados por la lógica de la política de muerte y bueno, aquí estamos para articular, para juntar, para tener también acciones de experiencias que nos permitan continuar el camino. Francia, en ese camino nosotros, primero me gustaba ir a la realidad colombiana el día de hoy para que nos puedas traer un poco de idea de lo que está sucediendo. Nosotros estuvimos muy cercanos a lo sucedido en junio de este año, en julio, movilizaciones muy importantes que se dieron en las calles, reclamando en contra de la violencia, pero a la par el asesinato de líderes y lideresas, la persecución, y esto también se enmarca en una Latinoamérica y el Caribe también con sus luces y sombras, ¿no? Vemos un Chile revolucionado, movilizado, con cambio constitucional, pero también vemos un Brasil, ¿no? Instalado en la lógica de la ultraderecha. ¿En qué momento se encuentra Colombia? Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento de que el pueblo no aguanta más, el pueblo quiere cambios en términos de justicia, de igualdad, de equidad, en términos de erradicar las lógicas de estructuras coloniales, raciales, patriarcales que han dañado no solo la humanidad, no solo nuestras vidas como seres humanos, sino que ha destruido la casa grande, el útero mayor, ¿no? Y yo creo que pues el estallido social que acabamos de vivir en Colombia, del cual fui parte porque estuve ahí poniéndome con los jóvenes en primera línea por la reivindicación de los derechos, por alzar la voz, es una muestra de ese cansancio histórico, porque lo que pasa hoy en Colombia no es una situación nueva, esto ha pasado toda la vida hemos asistido la política de muerte, todos los días, toda la vida nuestras familias han tenido que atender la muerte, el despojo, el destierro, el hambre, la miseria, ¿no? Porque hemos tenido una dirigencia política mezquina, ¿sí? Que ocupó el Estado, nación, que lo fundó además con esas lógicas y esas estructuras de opresión histórica y que ahora pues siguen permeando los herederos porque es un Estado que ha sido manejado por las mismas familias, 40 familias nos han gobernado toda la vida y las mayorías no vivimos en dignidad, vivimos en medio del miedo, en medio de la angustia, de la zozobra, del temor todo el tiempo, ¿sí? Tanto en el campo como en la ciudad, en medio de la incertidumbre. Y bueno, hay una juventud que no aguanta, ¿no? Y cada vez han ocurrido estos momentos. En los años 90, ¿sí? Pues hubo un estallido social también de juventudes que dijeron hay que cambiar esto. Y cambiaron esa constitución a partir de un proceso que hicieron, de una séptima papeleta, y fue la juventud que parió el cambio. Hoy yo creo que estamos en ese mismo desafío, de parir un cambio para nuestro país y por supuesto un cambio en la lógica de Colombia, que ha sido un país profundamente pensado desde el neoliberalismo, desde el extractivismo, desde el clasismo, desde el racismo y el patriarcado. Pensar en transformar eso desde una visión de una política que se pone en el centro para cuidar la vida, para garantizar justicia, para asumir el desafío de parar la guerra y lograr que nos permitan vivir sin miedo, en paz, es el desafío para Colombia, pero eso va a repercutir, por supuesto, en toda América Latina, en la región. Francia, en ese sentido, me quedo con algunas frases que leí, que has dicho en algunos momentos, en la relación entre la violencia en Colombia con el desarrollo de un modelo económico y cómo la relación entre uno y otro casi de necesidad. Digo, ¿cómo es esa relación y por qué entonces es tan difícil desarmar una para desarmar la otra?
Pues efectivamente, yo creo que el conflicto armado, bueno, yo siendo una mujer negra racializada tendría que empezar diciendo que esas violencias comenzaron con la colonización y con la esclavitud, ¿sí? Y esas violencias se han venido permeando, por supuesto, después cambian de figuras, después partidos, violencias partidistas, el liberalismo, el Partido Conservador, y después surgen las guerrillas por los despojos territoriales, pero siempre la violencia ha surgido en Colombia a partir de la mezquindad de la dirigencia política que se piensa a sí misma, que todavía sigue creyendo que es de sangre azul y excluyen a las mayorías de la sociedad, y esa exclusión histórica que se refleja en la concentración de la tierra. Somos el país que en términos de acceso a la tierra más desigual de esta región, y la exclusión, el destierro, ¿sí? Todo el tiempo, todos los días estamos asistiendo a comunidades que están saliendo desplazadas de sus territorios ancestrales, y entonces bajo la lógica de hay que llevar el desarrollo a las comunidades. Yo nunca he visto el desarrollo en mi comunidad. No hay agua potable, no hay saneamiento básico, los niños no tienen acceso a educación, si no tenemos conectividad a internet, entonces ¿de qué desarrollo nos habla? Pero tenemos las grandes represas, tenemos los grandes proyectos megamineros, tenemos toda la industria azucarera, tenemos la industria de la palma, tenemos la industria del puerto, ¿sí? En Buenaventura, que es una región del Pacífico, tenemos el puerto por donde sale el 70% y entra de la economía del país. Y Buenaventura no tiene agua potable, está militarizada, y aún militarizada hay casas de pique, donde pican a la gente como pica cebolla, ¿sí? Pero ¿quién es esa gente que están picando como pica cebolla? Gente negra, gente campesina, gente empobrecida, gente racializada. Son mujeres, cabezas de familia, las que todos los días pierden sus hijos, las que son asesinadas. Entonces, esa es la lógica de ese modelo económico de muerte que no ha permitido vivirnos en dignidad, que ha concentrado la riqueza, que ha ocupado el Estado en manos de unos pocos, que ha permeado la corrupción institucional, que permite que niños se mueran de hambre en territorios como La Guajira, por ejemplo, donde tenemos la empresa Cerrejón, que es la empresa más grande de explotación de carbón en América Latina, y al lado del Cerrejón, ese proyecto que se vende como el desarrollo del país, niños y niñas están muriendo de desnutrición, de hambre, ¿sí? De sed. Francia, en ese camino me encantaría si pudiésemos viajar, aunque sea con tus recuerdos y con tus vivencias, a tu infancia. Digo, ¿cómo fue esa infancia? Que entiendo que cuando terminas la primaria, si querías seguir estudiando, te quedaba un solo camino, y ese camino era trabajar en la mina. Pues a nosotros crecimos en un territorio ancestral, ¿no? Y cuando digo ancestral es porque mis abuelos, mis tatarabuelos estuvieron ahí. Apenas hace 170 años que en Colombia se abolió legalmente la esclavitud. Entonces, la bisabuela de mi abuela fue una mujer esclavizada, ¿sí? Y yo crecí en ese territorio donde todavía están las huellas de la esclavitud. En esta región del país, que es el suroccidente colombiano, el Cauca, sobre todo el norte del Cauca, todavía están las estructuras físicas de las haciendas esclavistas. La gente la colocaron a hacer minería y a hacer agricultura. Cuando se dijo que se iba a abolir la esclavitud, los terratenientes que tenían gente esclavizada se opusieron a liberar a nuestra gente. El Estado le tocó indemnizarlos a ellos, pero nunca indemnizó a nuestro pueblo por la esclavitud. Y eso no solo en Colombia, eso pasó aquí, en Argentina, eso pasó en toda América Latina, eso pasó en todos los lugares del mundo donde la esclavitud, sobre todo de la población negra, afrodescendiente, pues se impuso, ¿no? Y entonces la gente nuestra le tocó liberarse por sus propias formas.
¿sí? De conseguir la tierra con sufrimiento y con sangre. Entonces nos enseñaron eso a nosotros, que el territorio para nosotros no es un regalo que le costó a nuestros mayores y mayoras sufrimiento, cárcel, muerte y mucho trabajo. Entonces por eso nos enseñan desde muy chiquiticos a valorar el territorio como un espacio de vida. Ahí aprendí a hacer minería, porque es la única opción, o sea, la minería nos esclavizó, pero también sirvió en ese territorio ante el abandono del Estado, le sirvió a la gente negra, al igual que la finca tradicional, como una forma de subsistencia, como una forma de organización comunitaria, como una forma de permanecer como pueblo y como familias. Entonces la minería también nos sirvió para sostenernos y todavía la gente de mi comunidad vive la minería ancestral. Ahora, como ese territorio es un territorio con muchos recursos, pues ahora el Estado le ha concedido ese territorio a empresas multinacionales, a personas foráneas que en 2009, por ejemplo, cuando yo ya me metí como activista, pues me tocó enfrentarme junto a la comunidad a la tercera empresa más grande del mundo en explotación minera, que de repente el Estado dijo, ustedes tienen derecho, y a nosotros como negros nos dijeron, no, ustedes no tienen derechos. Ustedes no tienen derecho a ser consultados porque ustedes no son comunidad negra, ¿sí? Nos negaron, nos borraron, pero eso ha pasado toda la vida. Yo hice mi tesis sobre consulta previa y racismo estructural y encontré archivos históricos de López de Mesa, de los siglo XX, donde estaban hablando de la degeneración de la raza. Y decían que en Colombia, ¿sí? Después de haber logrado la independencia, olvidando que la independencia se logró fue con gente negra, con gente indígena, con gente empobrecida, decían como logramos la independencia y las mezclas con los negros y con los indígenas desmejoraron la raza. Por eso es que no hemos podido avanzar en el progreso. Un nuevo nazismo, digo, es lo más parecido a los discursos nazis, ¿no? Y ahora lo dicen todavía, o sea, si usted escucha a Vargas Lleras, que es un político de Colombia, heredero de esa casta colonial, él dice, la consulta previa, que es el derecho fundamental que nos reconocieron en la Constitución del 91, a partir del convenio 169 de la OIT, dice, la consulta previa es un obstáculo para el desarrollo. O sea, el mismo pensamiento del siglo XX, ahora el heredero de esa casta, de los que se pensaron ese proyecto de nación racista y patriarcal y excluyente, ahora él pone la misma discusión, ya por supuesto no sobre el cuerpo, pero sí sobre los derechos de esos cuerpos racializados. Esa es la lógica en la que hemos crecido, en ese territorio crecí, pero también aprendí la resistencia. La investigadora, activista y escritora de Argentina, Maristela Svampa, también estuvo aquí en el Infoclaxo con nosotros y nos permite recorrer algunas de las cuestiones que hablamos en esa entrevista para anticipar lo que vendrá en la conferencia, donde ella también está invitada. Maristela, estamos viviendo un momento en el cual, por lo menos para muchos de nosotros, nos complejiza bastante la lectura de dónde nos encontramos, hacia dónde estamos transitando y cuáles son los niveles de gravedad. Durante mucho tiempo, obviamente, enmarcar en lógicas, esto es como una dictadura, esto es como la dictadura, implicaba desmerecer la gravedad de los periodos que habíamos vivido en el pasado. Pero da la sensación que estamos viviendo un momento en el cual pasito a pasito se acercan cuestiones o muy cercanas, o muy parecidas, o iguales al fascismo. ¿En qué momento nos encontramos con estas nuevas, viejas derechas? ¿Dónde estamos parados, Maristela? Qué buena pregunta. La verdad que es siempre difícil entablar un análisis así de coyuntura, pero bueno, estamos en un periodo en el cual las extremas derechas se han convertido en una alternativa política, en una alternativa de poder global. Es un periodo de expansión de las mismas, más allá de que cubran o involucren un campo muy variopinto,
¿no? Que haya extremas derechas y derechas radicales tan diferentes entre sí, algunas proteccionistas, otras neoliberales, unas que colocan a los inmigrantes extracomunitarios como el gran enemigo, otras a los latinos como delincuentes, o que construyan un enemigo interno, pensemos en Milei, como lo hizo Bolsonaro, en movimientos y organizaciones sociales movilizadas, ¿no? Pero efectivamente es un nuevo momento que implica en todo caso la posibilidad de un cambio de régimen, ¿no? Sin más la crisis y muerte de la democracia, tal como la hemos conocido en los últimos tiempos, porque la extrema derecha viene de la mano de la erosión de los valores democráticos. En esa línea, digamos, más allá de las diferencias que hay entre las extremas derechas, podemos percibir ciertos rasgos comunes, ¿no? Por ejemplo, un elemento que a mí me gusta subrayar siempre es que las extremas derechas incorporan una polarización asimétrica diferente a la polarización política que nosotros hemos conocido. Una polarización asimétrica que no implica igualdad entre los dos polos, sino que implica un cambio de paradigma. Los valores en los cuales uno creía o consideraba que estaban más o menos consolidados en una sociedad son desconocidos y descalificados, despreciados de la noche a la mañana, y se convierten su persecución, su cuestionamiento en una política de Estado, ¿no? Narrativas como la justicia social, el cuestionamiento del Estado. Esto es algo que podemos ver de manera emblemática en el caso de Milei, pero no es el único caso. En el caso de Trump hemos visto que desde su asunción ha venido de manera muy acelerada implementando políticas que van en contra del sentido común o de valores consolidados en la propia sociedad norteamericana. No en vano se han desatado rápidamente estas manifestaciones de rechazo a la misma. Pero digamos que para puntualizar, en ese caso creo que estamos asistiendo a un cambio de narrativa en las élites, ¿no? Pasamos de un capitalismo neoliberal que venimos conociendo desde los años 90 del siglo pasado, muy fundado o cimentado en una suerte de narrativa capitalista tecnocrática, a unas extremas derechas que exhiben una narrativa reaccionaria y pancapitalista también. Yo le llamo narrativas pancapitalistas del fin, porque implican una exacerbación de la extracción de recursos o bienes naturales, porque implica el cercenamiento y destrucción de derechos en el marco de una policrisis que en cualquier momento efectivamente puede pasar a mayores. Maristela, en este camino que el relato que nos haces, ¿sientes que las derechas y las extremas derechas tienen este reverdecimiento, por llamar de alguna manera, digo, impacto mayor a nivel de voto, como una forma de salvar al capitalismo? ¿O entendés que entendiendo que, por ejemplo, lógica de supremacía como los Estados Unidos evidentemente no está en el mismo lugar donde estaba décadas atrás? Entonces digo, ¿la derecha y las extremas derechas vienen a intentar salvar algo de un capitalismo en deterioro profundo, o te parece que va por otro lado? Uno podría decir que en todo caso la intención es efectivamente salvar al capitalismo, pero en ese horizonte ni siquiera estamos o podríamos estar frente al capitalismo del caos. Implica casi una suerte de autodestrucción, ¿no? E inclusive de celebración de la destrucción. Hay una suerte de pulsión de muerte, creo yo, en estos proyectos que promueven las extremas derechas. Lo vemos también en el caso del negacionismo climático que todas ellas tienen y que se expresa a través del desmantelamiento de políticas energéticas asociadas a los renovables y de políticas de protección ambiental de los bienes comunes, ¿no? En todos ellos hay una exacerbación de la crisis, como puede verse en Trump o en
Milei, y que anteriormente habíamos visto también en Bolsonaro. Pero ciertamente estamos en un periodo en el cual Cadmud habla de la cuarta ola de la extrema derecha, ¿no? Diciendo que asistimos a un proceso de desmarginalización y normalización de las extremas derechas. Y eso quiere decir, sin más, normalización de los autoritarismos, ¿no? Claro. Y hay un elemento también fundamental, además de la polarización asimétrica que instala y una nueva configuración política, y que de alguna manera es también o asienta también una lógica de construcción política novedosa. Bueno, hay una captura de las emociones, ¿no? De sectores sociales profundamente heridos, profundamente rechazados, resentidos, algunos heridos llamados de la globalización neoliberal, como podemos ver en Europa o en Estados Unidos, o aquellos que están efectivamente marginados de un proceso social, como podemos ver en Argentina. Bueno, esa captura de las emociones también, digamos, plantea una diferencia respecto de otras ideologías, ¿no? Porque no es solamente el individualismo o el emprendurismo el que está en la base, es sobre todo una suerte de economía afectiva en la cual se justifica el rechazo y la indiferencia hacia los otros y hacia la naturaleza. Elon Musk lo dijo con todas las letras a principios de marzo, cuando dijo que la empatía era la debilidad de la cultura occidental, ¿no? Bueno, eso me parece que es un núcleo importante a tener en cuenta a la hora de analizar la economía afectiva de esta nueva fase del capitalismo neoliberal que encarnan las extremas derechas y que efectivamente también tiene como alianza, podríamos decir, el club de los multimillonarios. Claro. Nunca, como antes, habíamos visto que los multimillonarios estuvieran de manera tan visible tomando o adoptando decisiones de políticas, multimillonarios que se han enriquecido y que expresan la brecha de las desigualdades en el mundo contemporáneo y que pareciera que efectivamente no encuentran satisfacción en las propias ganancias y buscan más, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ese es un tema también, es un tema a pensar, inclusive en términos comparativos, porque aquellos que han analizado la emergencia del fascismo en el siglo pasado, en los años 30, entre otras cosas, hablaron de esta suerte de ética del resentimiento que fomentaron las ideologías nazi y fascista, y al mismo tiempo hablaron de la alianza del capital con los sectores más ricos. Maristela, nombraste y estuviste recién hablando sobre el negacionismo, ¿no? Y vemos por parte de los sectores de extrema derecha y de derecha negacionismo en términos de derechos, negacionismo en términos de cambio climático, de la historia reciente. Digo, hay como muchos puntos, ¿no?, donde anclan las lógicas del negacionismo. ¿Qué papel juega el negacionismo en las construcciones de estos sectores de extrema derecha? Digo, ¿son lógicas estratégicas para tratar de enmarcar la historia, la actualidad en otros lugares? Digo, ¿es una disputa temática o va por otro lado? ¿Cómo interpretas? ¿Por qué es un eje de anclaje tan potente? ¿Por qué interpretas que es un eje de anclaje tan potente en muchos sectores de extrema derecha? Es una buena pregunta y creo que merecería una respuesta por ahí más detallada, pero un elemento que me parece fundamental es la presencia de lecturas conspirativas en el discurso de las extremas derechas. Claro. Estas lecturas conspiranoicas que ofrecen una respuesta muy fácil e inmediata y también mentirosa a la crisis, en las cuales se encuentra un culpable. En este caso puede ser hasta los sectores progresistas que se han apoderado del sentido común de la historia y que por eso ofrecen una determinada lectura de la historia incompatible con la visión conservadora y reaccionaria de las extremas derechas, hasta el negacionismo climático que coloca la responsabilidad en el capitalismo, pero sobre todo señala la necesidad de que los estados y a nivel de gobernanza
global, se asuman también políticas, políticas para controlar y adaptarse al cambio climático. Así que hay un elemento que está jugando de fondo, que es la lectura conspiranoica, que además se ve potenciada por el uso, ¿no?, de las redes sociales, de los algoritmos, podríamos decir, ¿no? Da Empoli, en el libro Ingenieros del Caos, habla de este momento como la suma de la ira más los algoritmos, y sostiene que es la extrema derecha la que ha hecho un uso más efectivo de las redes sociales y de las nuevas plataformas, construyendo un nuevo paradigma de la política que todavía la izquierda no ha podido entender. Y creo que hay algo de eso, ¿no? Que todavía la izquierda vive tiempos analógicos, mientras que la extrema derecha está haciendo un uso abusivo, tramposo, mentiroso de estas redes sociales para capturar un sentimiento e imponer un proyecto que, insisto, muestra el lado más oscuro de la humanidad. Es un proyecto que no puede llevarnos a nada nuevo, a nada bueno, sino más bien, inclusive aquellos que votaron a la extrema derecha ven traicionadas sus expectativas. Víctor Manuel Moncayo formará parte de la inauguración de la conferencia que estará realizándose en la inauguración. Bueno, también tuvimos su participación en algunos segmentos de Claxo TV y retomamos esto para recordar ese encuentro y para adelantar lo que será la inauguración. Detrás de lo que ocurrió en las conversaciones de La Habana está el interrogante central sobre la naturaleza del conflicto en Colombia. Precisamente por eso fue que la misma mesa, ya avanzadas sus deliberaciones, organizó ese grupo de expertos para que ensayaran o contribuyeran con algunas interpretaciones de la significación del conflicto y sus efectos. Yo quisiera empezar por ahí para decirles a los que nos ven y nos oyen que nosotros partimos de un tiempo histórico. Ese tiempo histórico está representado por la naturaleza particular de las sociedades en las cuales vivimos. Esa naturaleza no es otra que la naturaleza capitalista del orden social existente. ¿Por qué partimos de allí? Porque si el punto inicial es el entendimiento del carácter de la sociedad existente, tenemos que admitir que en esa sociedad existe una contradicción, un conflicto, que es justamente lo que se expresa en las controversias conflictivas alrededor de sus efectos de injusticia, de inequidad, de desigualdad, etc. Entonces, si partimos de esa premisa, todas las sociedades de nuestro tiempo, incluida la nuestra, es una sociedad en conflicto por las contradicciones propias de ese orden vigente. Ahora bien, esas contradicciones conflictivas se expresan de múltiples maneras y no siempre en la misma forma. Por eso no es posible comparar la situación de una sociedad a otra, porque son las particularidades históricas de cada sociedad las que explican la naturaleza de su conflicto y las formas de expresión. En el caso colombiano, eso ha tenido una forma de expresión muy particular, subrayada especialmente por su expresión violenta. A ese respecto hay que decir que esas
expresiones del conflicto oscilan siempre entre dos extremos. Un extremo que podríamos llamar el aceptable de la normalidad institucional, es decir, que se dicen cosas frente a la realidad existente sin la pretensión de ruptura del orden existente, sino conviviendo con él, aceptándolo. Ese es el extremo, digamos, de una expresión conflictiva normal, que es la que normalmente o habitualmente canalizan las personas agrupadas en sus medios familiares, sociales, sindicales, partidistas, etc. Y hay otro extremo al cual se puede llegar, que es cuando el conflicto asume una forma violenta. ¿Qué significa eso? Que las personas individuales o los colectivos de unidades antropológicas de una sociedad determinada deciden resistirse, rebelarse al orden social existente, diciendo: ustedes no son los controladores monopólicos de las armas, sino que nosotros también las podemos empuñar contra ese orden existente. Es lo que se ha llamado en otras formas de entender el problema como el derecho a la rebelión, el derecho a levantarse contra el orden existente en armas. Entonces, ¿qué valoración tienes tú, Víctor, sobre lo que se esperaba y efectivamente lo que está cursando ya a casi 5 años de la firma del acuerdo? En los años 60 reaparece el fenómeno subversivo violento con la cara explícita de transformación, de ruptura del orden existente, en absoluta oposición al Estado y a los aparatos y a los gobiernos que lo representan. Es la época de los años 60, donde no solamente está la FARC, sino que está también el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y otros movimientos subversivos armados. Ahora, lo importante de esto es entender que frente a esas actitudes revolucionarias armadas, los aparatos del Estado asumen dos posiciones: o la posición guerrerista del exterminio o la posición negociadora de la integración, de la negociación, de la cooptación. Y en esos dos extremos se mueven. Nosotros, para acercarnos a la realidad del acuerdo, tenemos que recordar que aquí en Colombia tuvimos 8 años del gobierno de Uribe Vélez. Uribe Vélez llegó a la presidencia de la República con la bandera de la llamada seguridad democrática, que era equivalente al exterminio de la expresión armada del conflicto, frente a las voces que antes y durante el gobierno de Uribe clamaban por una solución negociada. Después de ese tiempo, su sucesor, que es el anterior gobierno de Uribe, pretendía que fuera una continuidad plena. Transcurrido 1 año o 2 años de su primer periodo, Santos varió su perspectiva y abrió la perspectiva de negociación, que se concretó en Oslo y que se tradujo en la mesa de conversaciones de La Habana. ¿Partía de qué? Del reconocimiento del conflicto, existía un conflicto y que tenía unos efectos lesivos para grandes capas de la población colombiana. Ese reconocimiento conducía, por consiguiente, a que se admitía que se iba a negociar la forma violenta, armada del conflicto, pero no el conflicto mismo, que el conflicto de alguna manera iba a subsistir bajo unas expresiones distintas. Por eso,
si uno repasa rápidamente los términos del acuerdo, vemos que el núcleo principal es la dejación de armas, la entrega de las armas, el abandono de las armas. Es más, muchos privilegiaban eso como el único punto de la negociación, pero esto estuvo asociado a otros elementos que tenían que ver con la causalidad del conflicto, el cierre del escenario político para vastos sectores de la población, la solución del problema real, las condiciones de existencia en numerosos lugares del territorio colombiano, el problema de los cultivos ilícitos y el narcotráfico asociado al problema del paramilitarismo. Es, digamos, todo el esquema de los puntos del conflicto, del acuerdo, por el fondo principal de la dejación de armas. Pero digamos que privilegiar la dejación de armas conllevaba tratar de una manera secundaria, instrumental, los otros aspectos. Y una discusión que se dio justamente en La Habana y que se están viendo sus efectos es cómo se acompasaba la dejación de armas con los otros elementos de la negociación. Y lo que sucedió justamente es que se negoció de manera prioritaria la entrega de las armas y se dejó al proceso de implementación los otros elementos del acuerdo, que es lo que hemos llamado el proceso de implementación. El proceso de implementación cabalga sobre la idea de cumplir el acuerdo, pero sobre la base de que ya lo principal, desde el punto de vista del orden existente, ya está dado, ya está cumplido. Y continuamos en el Infoclaxo, aquí en Claxo TV, y la verdad que es un placer enorme poder recibir a nuestro próximo invitado, porque nos da la posibilidad de hablar de muchas cuestiones. Vamos a hablar de la conferencia de Claxo, vamos a hablar del canal oficial de comunicación de Claxo 2025, pero también nos da la posibilidad de hablar de la importancia de los medios públicos con una referencia particular, hablar de lo que está sucediendo en Colombia, hablar de lo que está sucediendo en RTBC. Vamos a presentar entonces a Holman Felipe Morris Rincón, gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia, de RTBC. Holman, bienvenido a Claxo TV, gracias por estar aquí. Bueno, un abrazo grande, Gustavo, saludos y complacido de estar aquí en esta iniciativa Claxo TV como abrebocas a lo que va a ser esta gran 10ª conferencia latinoamericana de ciencias sociales y del Caribe. Y voy a decirlo de una vez, si me lo permites, Gustavo, teniendo al Sistema Nacional de Medios Públicos de Colombia, RTBC, como el canal oficial de tan importante conferencia. Excelente, ahí estamos viendo este maravilloso spot que ha trabajado todo el equipo de ustedes, que es un gran equipo, el de RTBC, que muestra y que da a conocer esta gran noticia. RTBC, canal oficial de la 10ª conferencia Claxo 2025. Y Holman, primero los agradecimientos, pero en segundo término, poder hablar un poco de lo que significa a través de los medios públicos y decirte algo concretamente. Realmente, Holman, el trabajo que están desarrollando con los medios públicos de Colombia se está transformando en referencia a nivel internacional, en lo que significa no solamente hacer televisión de calidad, sino pensar en un público tratando de generar contenidos que tengan profundidad, que no banalicen las cuestiones, pero sobre todo sobre las grandes temáticas de nuestra América. ¿Cómo es el trabajo cotidiano de trabajar en un medio público con lo que significa en Colombia también? Pues, Gustavo, vale la pena resaltar, ya que tú lo comentas y dices que nos hemos puesto como referente, digamos, y eso radica básicamente en lo siguiente. El sistema de medios públicos de Colombia toma como bandera editorial la línea de la defensa y la protección de los derechos humanos.
toma como línea editorial promover una cultura de paz. Y esto tiene unos altos significados cuando se hace en un país como Colombia, que ha vivido un conflicto interno que nos ha dejado 50.000 desaparecidos, más de 6 millones de desplazados internos y generaciones como la mía, que no hemos vivido un solo día de paz en Colombia, a pesar de que haya habido un acuerdo de paz importante, pero que la televisión pública, cuando en los gobiernos locales ha estado un gobierno progresista, o cuando ahorita en el gobierno nacional de Colombia está liderado por un gobierno progresista, hemos definido que la línea de nuestra televisión pública y de nuestra radio pública tiene que estar acompasada por la defensa de la paz, la cultura de los derechos humanos y no menos. Convirtiendo y tratando de convertir, como lo decía un gran filósofo de la comunicación, tratando de convertir a la televisión pública en una ministra de cultura para la pedagogía de paz, para la pedagogía de la vida. Eso es lo que estamos haciendo. Y para terminar esta primera pregunta, si me lo permite, Gustavo, claro. Se ha convertido nuestra pantalla pública y nuestra radio en una difusora de los valores de la Constitución del 91 que nos rige, que como muchos saben, muchos estudiosos saben, la Constitución del 91, es producto de un gran acuerdo de paz. Es una constitución garantista, es una constitución liberal que aceptó por primera vez, después de muchos años, que Colombia era un país plural, diverso, pluricultural. Entonces, la televisión y la radio pública le pone imágenes y sonido a esa constitución del 91 que tiene como objetivo profundizar el Estado social de derecho en Colombia. Leámoslo de manera más sencilla, que colombianos y colombianas tengamos acceso a derechos esenciales, que nos convirtamos en sujetos de derecho para llegar a una justicia social y así una paz justa, permanente y verdadera. Holman, mientras te escuchaba, pensaba cuántas verdades importantes que planteabas en esto que nos decías, en un marco muy complejo, porque algunas cuestiones que deberían ser comunes, normales, habituales, en tiempos de fake news, en tiempos de persecución, en tiempos de discursos basura, digo, la construcción de calidad, pensando en profundidad, pensando en democracia, pensando en paz, se transforma realmente en un valor más central que nunca, ¿no? Claro, y además, y llegan esta avanzada del fascismo en el mundo, que no nos podemos decir mentiras. Lo peor es tratar de decirnos mentiras que el fascismo no está avanzando y ha llegado a cooptar gobiernos de grandes potencias hoy en el mundo. Esa política de aniquilar la diferencia, de desconocer la diferencia. Para esa política fascista le resulta propaganda hablar de derechos humanos, le resulta propaganda hablar de una cultura de paz, le resulta propaganda hablar de que en el caso colombiano, Colombia es un país donde hay indígenas, donde hay afros, donde hay campesinos. Le resulta propaganda a veces promover la Constitución del 91 y para eso tienen eso que se han inventado con relativo éxito y que ha llevado, digamos, a gobiernos de extrema derecha en el continente a hacer gobiernos, las fake news. Les ha funcionado y precisamente lo que hemos estado logrando en Colombia a través del sistema de medios públicos es que se convierta en una barrera de contención a ese avance fascista a través de la promoción de la cultura, la vida y los derechos humanos, pero también se ha convertido en barrera de contención cuando desbaratamos esos mitos de las fake news, por ejemplo, que el cambio climático no existe, ¿no es cierto? Que que las sociedades solamente se deben regir
por la capacidad de lo que produces y lo que vendes, y que los seres humanos solamente valen en la medida de lo que producen y lo que venden. Pues una televisión pública, cultural, que esté del lado de los derechos humanos, tiene muy claro que hay comunidades indígenas, pueblos afros y pueblos campesinos que no producen y no venden, y no por eso dejan de ser humanos, y no por eso dejan de ser importantes en la lucha de la humanidad. Cuando una televisión pública se para en una raya a decir todos somos sujetos de derecho, y especialmente en Colombia, las comunidades más débiles, las comunidades más pobres, las que han vivido la inclemencia del conflicto armado, especialmente la mujer campesina o afro o indígena, pues eso se convierte en una barrera de contención al fascismo, pero también nos atacan, se convierte también en un punto de ataque para decirnos propagandistas, que no hacemos periodismo sino propaganda. Bueno, Holman, en este camino sumo, estaba leyendo una carta firmada por la directora ejecutiva de Claxo, Karina Batiani, que específicamente hace referencia a estas cuestiones. Primero, plantea que para Claxo es un gran honor que RTBC sea el canal oficial de la 10ª conferencia, reforzando la valorización y el respeto hacia los medios públicos de los países de nuestra región, pero remarca esto en particular, ¿no? Se da en un momento en que los medios públicos de la región están sufriendo un redoble del asedio de parte de factores de poder que no toleran en lo más mínimo voces democráticas y populares, que llevan una ofensiva que hemos visto en todos los países. Se vio en Argentina, se vio en Colombia, se vio en Brasil con muchísima contundencia. Entonces, pensaba ahí, ¿no? Holman, qué importante que valores tan centrales, digo, cuando la cultura se volvió un privilegio, ¿no? Cuando el acceso a información verídica y válida se tiene que volver un privilegio, ¿no? Claro, cuando el darle voz a los más humildes, al que no tiene nada, a la pobreza, el darle voz con dignidad se volvió incómodo. Cuando el aceptar y ver en una pantalla pública como la colombiana presentadores y presentadoras indígenas se volvió incómodo. Claro, se vuelve incómodo en un país que ha estado acostumbrado solamente a ver blancos y solamente ha estado acostumbrado a leerse y a construirse desde el relato de los centros de poder. Eso es lo que nos convierte en incómodos y nos convierte hoy en el centro de una campaña de desprestigio desde los poderes fácticos de una sociedad que no ha dejado o que no han permitido esos poderes fácticos ningún cambio en 200 años de historia. Es el caso colombiano. Si bien es cierto, hay un gobierno progresista hoy en Colombia, eso no quiere decir que se tenga el poder en Colombia, que el progresismo ostente el poder en Colombia. Hay unos poderes fácticos, como el económico, como el empresarial, digamos, pero hay un poder fáctico que a mí me llama la atención, que es el de los grandes medios de comunicación ligados a grandes capitales. Eso lo hace un poder hegemónico, eso hace que sean, digamos, el establecimiento mediático, que no es más que los medios de comunicación de los hombres más ricos de Colombia, tratando de desprestigiar y ahogar esta propuesta comunicativa del sistema de medios públicos. La Radio Nacional de Colombia hoy tiene, fruto de los acuerdos de paz, 20 emisoras de paz en los territorios donde se sufrió y se vivió el conflicto armado, dándole expresión a esas regiones y a esos actores en esas regiones que vivieron en conflicto. Hoy la pantalla pública de Colombia transmite los juicios a quienes son acusados y señalados de graves delitos de lesa humanidad en medio del conflicto, cosa que nunca se hacía. Lo hacemos para construir la memoria y para construir un relato desde las víctimas, para construir un relato de un país que no vuelva a cometer los fracasos y las atrocidades del pasado. Esa es la revolución de la televisión pública que estamos haciendo, pero que, insisto, y lo recoge muy bien
Karina Batiani, la directora ejecutiva de Tlaxo, lo recoge muy bien en esa bonita carta de respaldo que yo quiero rescatar. Estamos bajo un asedio permanente aquí en Colombia, bajo amenazas, bajo campañas de desprestigio, y que esta carta y el apoyo de ustedes y este congreso, donde seguramente vamos a discutir el tema tan importante de la comunicación para la vida, para los derechos humanos, la comunicación como barrera de contención al fascismo, seguramente ahí hablaremos de ello y seguramente nosotros daremos de qué hablar al mostrar la propuesta comunicativa que tenemos. Holman, escuchaba, ¿no? A quienes incomodan estas voces y casi que uno entiende todo. ¿Por qué están tan incómodos algunos? Porque se les da un espacio, se permite, se abren espacios que no existían hace muy poquito tiempo atrás. Y eso es un cambio que es decididamente revolucionario. Imposible que los sectores que vivían con un poder amarrado decidan correrse de manera automatizada. Es clarísimo, ¿no? Digo, cuando tú nos dices qué sectores se están incomodando, se entiende por qué los incomodan. Son las voces del pueblo que intentaban ser calladas y que hoy tienen pantalla, que hoy tienen radio. Esas radios que unifican un país, digo, en un conflicto tan histórico y preocupante que han tenido a lo largo de los años. Esas radios que, digo, hablan y que no intentan desde una voz central decir lo que tienen que pensar, sino que dan la voz para escuchar otras voces, ¿no? Así es. Surge la reflexión y seguramente va a surgir en el marco y en el centro del evento del tema de las comunicaciones. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo son las comunicaciones de medios públicos dentro del marco y dentro de contextos de gobiernos progresistas? ¿Cierto? Yo me atrevo a decir que son comunicaciones, primero, que saquen a la radio pública y a la televisión pública de ser parte del decorado de la democracia. Creo yo que en los marcos de gobiernos y contextos progresistas, la televisión y la radio no puede ser un convidado de piedra o un decorado de la democracia. ¿Sí? Tenemos por llenar una resolución o por llenar una ley, una televisión pública, una radio pública. Pero cuidado donde esa radio y televisión pública haga debates, genere conciencia o convierta a los ciudadanos en sujetos de derecho. Cuidado donde esa televisión y esa radio pública interpele de verdad al ciudadano, porque entonces en ese momento se convierten en propagandistas de yo no sé qué cosas. Nosotros decimos, somos la propaganda, sí, de la cultura, de la paz, de los derechos humanos, de la vida, la propaganda de un país que durante décadas ha querido expresarse y cuando se ha querido expresar lo han asesinado. Nosotros queremos abrir esa pantalla, esos micrófonos a ese país que nunca dejaron expresarse. Holman, dos últimas cositas muy breves porque sabemos del tiempo muy complejo que tienes con la cantidad de actividades. Una tiene que ver, sabemos que la conferencia es del 9 al 12, pero el día anterior, el 8, hay una actividad cultural muy importante. ¿Podemos contar algo de eso? Sabemos que se estuvo presentando. ¿Cómo esto lo relacionamos con Tlaxo y qué importancia tiene como bienvenida? Sí, para animar más a los invitados, a las invitadas, a la comunidad científica, a los estudiantes y a aquellas personas que quieran un poquito más en su vida, no tragar entero de lo que pasa por la humanidad, por las políticas, y va a venir a este gran evento de Tlaxo y la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Tenemos preparado un gran concierto para el domingo 8 de junio en la ciudad de Bogotá, de 12 del día a 9 de la noche. Un concierto como los que hemos venido organizando desde el sistema de medios públicos, los llamamos conciertos de la esperanza. Y este concierto de la esperanza, este es el 6º concierto de la esperanza que hacemos,
tiene como motivo, como reflexión, Sexto Concierto de la Esperanza por la unidad y solidaridad latinoamericana y por el respeto al migrante, por el respeto a los compañeras, a las compañeras, compañeros, hermanos y hermanas migrantes de todo el mundo, pero especial de América Latina, por los compañeros, hermanos migrantes venezolanos, hermanos migrantes mexicanos, hermanos migrantes haitianos, a quienes se les han venido vulnerando sus derechos y a quienes se han puesto al migrante como en la cúspide de una cacería de perros rabiosos, como si no fueran personas. Entonces, ese va a ser el motivo, y es el domingo 8 de junio, en el marco del inicio de esta gran conferencia. Para animarlos van a estar los Bambán de Cuba, va a estar Mago de Oz de España, Inti Limani, que esperamos que eso sea un motivo también emocionante esa tarde del domingo. Bersuit Vergarabat, que ustedes los conocen, increíbles argentinos, nuestros queridos prisioneros para mi generación y seguramente para la tuya. Tal cual. Tendremos también música de los llanos colombo-venezolanos, tendremos música rap de estrellas del rap colombiano y latinoamericano. Eso básicamente, y esa va a ser la gran apertura, el gran regalo del sistema de medios públicos para la conferencia, pero también para Latinoamérica, porque vamos a estar conectados con más de 14 canales de toda América Latina de radio y televisión. Una maravilla, Holman, increíble será ese momento. Qué bueno hablar de cultura y que no sea un privilegio pensar en la posibilidad que la gente también esté celebrando en esa plaza y que sea también una forma de hablar de cómo somos en nuestra América, cómo somos latinoamericanos y caribeños. Sabemos que estará llena y que será muy impactante. Holman, un placer enorme. Gracias por todo esto, gracias también por las reflexiones, porque nos ayudan a pensar y sobre todo cortan con los discursos hegemónicos que tanto han construido y muchas veces en contra de la democracia. Así que gracias por eso y gracias por el trabajo en el sistema de medios públicos. Estaremos muy en contacto porque en muy poquito tiempo estaremos ahí en Bogotá celebrando la conferencia y con este gran recibimiento del Concierto para la Esperanza. Gracias a ti, Gustavo, compañeros y compañeras. Un abrazo grande y aquí los esperamos. Vamos a arrancar con salsa, con caribe, con rap y vamos a arrancar esta 10ª conferencia muy inspirados por una Latinoamérica unida y resistente. Gracias, Holman. Un placer. Un abrazo grande. Hola, yo soy Lía Piñero Barbosa, representante de Brasil en el comité directivo de Claxo, y estamos en pleno proceso, ya en las vísperas de realizar nuestra 10ª conferencia internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la 10ª conferencia internacional de Claxo, que será realizada entre los días 9 y 12 de junio en la ciudad de Bogotá, Colombia, y con una temática que nos convoca a todos los centros miembros de Claxo, investigadoras e investigadores de América Latina y el Caribe, vinculada a los grupos de trabajo de Claxo y otros colectivos, para pensar las transformaciones, los horizontes políticos
que tiene que ver con los procesos de la democracia, de la resistencia y de la construcción también de horizontes comunes, temática que ha sido, digamos, central en los últimos 20 años de este nuevo siglo, ¿no? El siglo XXI. Entonces, para nosotras es de fundamental importancia pensar la conferencia en esta edición, luego de la edición pasada en México, porque consideramos también ser un momento crucial para reunir un conjunto de intelectuales, de movimientos populares, de organizaciones populares, que estamos pensando concretamente un conjunto de elementos cotidianos de la vida, no solo dentro de nuestros contextos nacionales, pero también como región latinoamericana y caribeña, y que están relacionados con problemáticas de fondo que tienen que ver también con las crisis democráticas, con las problemáticas también que estamos vivenciando en términos de la emergencia también de discursos autoritarios, de posicionamientos también que tienen que ver con contextos de guerra, contextos también de intolerancia, contextos también que han provocado procesos profundos de desarraigo territorial, como vemos, por ejemplo, lo que está pasando también con la crisis humanitaria provocada por las migraciones, o aún la propia cuestión de la crisis climática, la emergencia climática, que ha sido también central dentro de nuestro continente, ¿no? De nuestro contexto. Entonces, son días para debatir también estos atravesamientos que son provocados por esa crisis, crisis democrática, crisis climática, crisis que tiene que ver también con ese horizonte también de disputa de hegemonía, y que nos convoca como un consejo latinoamericano, como un colectivo también amplio de instituciones, a pensar también desde una mirada internacionalista, una mirada latinoamericanista, cómo plantear dentro del pensamiento crítico latinoamericano y caribeño los desafíos que son parte también de estos problemas, ¿no? Y a partir de ahí, entretejer también posibilidades de futuro en la defensa de la democracia, en la defensa también de la recomposición del tejido social en los territorios, en la construcción común de horizontes también para la paz, para la justicia socioambiental, para un proceso también de fortalecimiento de las resistencias, que es parte también de la historia de nuestra tradición del pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. Pero también este encuentro va a ser importantísimo también para promover, visibilizar y reafirmar la potencia de la teoría social latinoamericana y caribeña, la potencia también estética, porque vamos a tener diferentes espacios también con documentales, con toda una expresión también artística y estética también, que es parte también de nuestra tradición también de América Latina, y también con la presencia de movimientos populares, organizaciones sociales de diferentes países de la región, que también estarán con nosotras durante esta semana en Bogotá, para también traer su voz, su potencia, su proceso también político desde los territorios y dentro también de estos espacios compartidos que también son parte de construcción del conocimiento y del pensamiento críticos, ¿no? Entonces, esperamos cada uno de ustedes en Bogotá, y esperamos también que este espacio de reencuentro, ese espacio también de construcción de una ciencia para la causa popular, de construcción del pensamiento crítico, de expresión también estética de las luchas sociales de América Latina y el Caribe, sea también un espacio festivo, un espacio alegre, un espacio también de profundo diálogo entre todas y todos. Les esperamos con alegría en la próxima conferencia Claxo, que está a punto de iniciar.
nombre es Federico Pita, soy coordinador del grupo de trabajo Crisis Civilizatoria, Reconfiguración en el Racismo y Movimientos Afro-Latinoamericanos. La centralidad de una nueva conferencia de Claxo, en este caso en Bogotá, en Colombia, el país que vio nacer a esta red, pero que indudablemente también está siendo protagonista de muchos cambios sociales, políticos, culturales, que impactan de lleno en la agenda de trabajo de nuestro grupo, que está centrado fundamentalmente en la realidad de las poblaciones afrodescendientes, que en las Américas y el Caribe somos alrededor de 300 millones de habitantes, de Alaska a la Patagonia, donde indudablemente sigue habiendo una deuda en general, pero particularmente también en el campo de la discusión y el análisis académico en relación a pensar una América Latina que se piense desde la propia América Latina y sin dejar afuera a una parte central de su población y de los constructores y constructoras de su identidad como somos los afrodescendientes. Así que bueno, analizando la realidad de política, sobre todo en algunos contextos nacionales, en un recrudecimiento de los discursos de odios, el racismo y el avance de las ideas conservadores, neofascistas y racistas, bueno, la necesidad de una academia y vinculada fuertemente o atravesada o entrelazada a los movimientos sociales antirracistas, negros, afrodescendientes del continente, que nos permita encontrar soluciones y respuestas a deudas indudablemente de carácter histórico, como pueden ser las reparaciones históricas de ese gran crimen de lesa humanidad que fue y sigue siendo la esclavitud y la trata transatlántica. Así que bueno, invitarles a ser parte de esta conferencia, de sumar sus voces, sus cuerpos a esta discusión y seguir construyendo pensamiento crítico y acción política de una perspectiva radical. Los monstruos andan sueltos. Hay que empezar a preguntarnos por las heridas de la política. Volver a utilizar el odio como herramienta política. Un podcast sobre nuevas derechas producido por Claxo en alianza con Diario AR. Soy troll. Trabajo de agredir a alguien para que se tenga que callar. Nuestro foco no estará en los palacios de gobierno, sino en la sociedad que habitamos. La pandemia fue un quiebre. Llegó a donde llegó, no a pesar de haberse mostrado como un sacado, sino por haberse mostrado como un sacado. La casta de los que siempre ganan, esa es su casta. Además, no solamente nacen monstruos, ¿no? A veces nacen nuevos actores sociales. En este podcast encontrarán monstruos, pero también destellos en la oscuridad. Narración y contenidos, Ana Cacopardo. Suscríbete y sigue cada episodio de Los Monstruos Andan Sueltos en tu plataforma favorita. Y nos estamos despidiendo de este programa. Hemos llegado al fin del programa, a muy pocos días de la conferencia. Y este programa no se hace solo, se hace gracias a toda la red de Claxo, pero también a la Secretaría Ejecutiva y más en particular al equipo de comunicación. Y tenemos que hablar de Guido Fontán, Eric Domergue, Noelia Crossi, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Marcelo Giardino, Cristian Iturricha, Camila Pastor, Agustina Castaños y Renata Maestro Vicente. Mi nombre es Gustavo Lema y nos volveremos a encontrar en una semana, a muy pocas horas de la 10ª conferencia, cuando abramos las puertas de Claxo TV para hacer el InfoClaxo y para seguir pensando nuestra América. Gracias por acompañarnos. Chau, hasta la próxima.